Hola, mucho gusto. Les saluda Haroldo Uriza, el capellán de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, y es un gustazo para mí dirigirme hacia la comunidad educativa en esta oportunidad. Tengo la dicha y la bendición de no estar solo en esta ocasión, así que me acompaña el licenciado Ángel Martínez. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Lolo, es un gusto para mí acompañarles en esta ocasión y esperamos ser bendición en este espacio. Muchas gracias, Angelito. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es branding. Sé tu propia marca. Representa tu propia marca. Y para mí es muy importante tener como invitado al licenciado Ángel Martínez. Ángel Martínez es licenciado en Contaduría Pública. Más adelantito vamos a hablar un poquito de esto con respecto a la universidad. Él no es guatemalteco, él es venezolano y normalmente esa es una gran ventaja para tener un tipo de conferencias como esta, porque Angelito, he de decirte algo, si yo se los digo 16,000 veces, nadie me pone atención, pero viene un extranjero y se los dice una vez y todo el mundo sale impactadísimo y dice, ay, la vieras cómo lo dijo. Y yo tengo Lo 10 años mismo de pasa allá, decírselo. lo mismo pasa allá. O sea, yo te invito luego allá y allá vamos a hacer impacto en Venezuela. Por favor, por favor. Entonces, aprovechemos la oportunidad, Ángel, y hablemosle a la comunidad educativa, especialmente a los egresados de nuestra Claro que sí. Universidad Mariano Galvez, que quiero dar. Está siendo organizado por el Departamento de Egresados de la Universidad Mariano Galvez y, por supuesto, por Capellanía, quien yo represento. Muy bien. Entonces, es una parte muy importante para entender, a hablar un poco del branding, Angelito, antes de empezar a tocar. Perdón, te perdí un momento. Te perdí. ¿Me escuchas? Te perdí ahí un momentito. Ahí estamos, no hay problema, siempre sucede este Muy tipo de bien. cosas. Estás por ahí, Angelito, ¿verdad? Ya Entonces estoy ahí. hablaba de que voy a hacer una introducción con respecto a qué es el branding. El Muy bien. branding básicamente es hacer de nosotros una forma individual, nuestra propia marca, la cual vendemos o mercadeamos ante los demás, destacando el valor del yo, generando un nivel de percepción hacia un mercado o audiencia objetivo, el cual puede ser un grupo de amigos, nuestros compañeros de trabajo, una persona que nos atrae, la comunidad, el mercado laboral, posibles clientes y muchos más. Puede tener impacto tanto a nivel de nuestra persona, nombre o carrera profesional. En este caso, Angelito, muy importante mencionar que, pues básicamente hablamos de algo integral, pero estamos hablando de varias áreas y específicamente en el área profesional. Y Correcto. quisiera preguntarte en este tiempo, especialmente, mi querido Angelito, en un tiempo tan difícil, tan duro que nos ha tocado vivir, o mejor dicho, un tiempo tan diferente, Diferente. ¿verdad? Porque los tiempos siempre han sido difíciles, los tiempos siempre han tenido sus trabas, sus trabones, Correcto. sus obstáculos, pero esta vez simplemente no estábamos preparados. Nadie, Angelito, ni siquiera las entidades bancarias, ni siquiera las entidades educativas, ni los gobiernos, nadie, absolutamente nadie estaba preparado para una actividad o circunstancia como la que pasamos. Entonces, ¿en qué crees? Primero vamos al fundamento, ¿en qué radicaría, según tu conocimiento o tu percepción, cómo puede valorarse una persona? ¿En qué radica el valor de una persona? Sí, bueno, gracias Lolo por la invitación, ¿verdad? Primeramente, es realmente un honor estar con ustedes y esperamos realmente que lo que podamos conversar pueda calar en el corazón de algunos y realmente sumar a su experiencia profesional. Realmente creemos que la formación no debe ser solo académica, es integral y cuando sumamos en este tipo de cosas realmente estamos creando mejores profesionales y eso es una bendición. Así que gracias por invitarme a sumar. Y antes de contestar puntualmente tu pregunta, cuando definías branding, estaba pensando en que realmente todos hacemos branding, lo reconozcamos o no. Y cuando hablamos de este tema,
Realmente tenemos que reconocer que nuestra forma de desenvolvernos en el ámbito educativo, profesional, laboral, como lo queremos ver, realmente está definiendo nuestra marca, nuestra identidad. Estamos provocando en la mente y delante de los ojos de otros cómo somos. Y esa definición que ellos tengan de nosotros es la que va a definir cuánta oportunidad nos dan para intervenir y para aportar en el ambiente que sea que estemos hablando, ¿de acuerdo? Y la verdad es que al reconocer esto, al reconocer que todos estamos construyendo una marca, lo queramos aceptar o no, sea de manera formal o informal, de manera así metódica u orgánica, cuando entendemos esto, creo que empezamos a darle un poquito más de atención a nuestra proyección, no con el ánimo de proyectarnos con falsedad o con apariencias nada más, sino realmente entendiendo que como nos vemos, también va a definir cuánto podemos nosotros intervenir en los espacios donde se nos dé oportunidad. Así que creo que este tema es súper relevante, súper importante, y hablarle a los profesionales y a los que están en formación en la universidad, pues es súper vital que lo reconozcas. Estás construyendo una marca personal. Y es importante que le prestes atención a qué estás construyendo, a qué imagen estás proyectando, porque esa imagen va a determinar cuánto puedes tú intervenir en los medios de influencias donde vayas a estar. Y ahora respondiendo sí, ahora respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta en cuanto a qué te da valor como persona. Obviamente, esto es un asunto complejo, más no difícil, ¿no? Siento que son muchas cosas las que hay que revisar. Y cuando hablamos de valor de una persona, uno tiende a ser, al hablar de valores, muy poético, ¿no? Muy filosófico, y pensar en términos solamente del carácter de la persona. Y eso, por supuesto, que va a sumar, y de eso vamos a hablar en este tiempo. Sin embargo, obviamente, el hecho de estar en la estadística de los egresados de una universidad, por supuesto que te da valor en el ámbito profesional y como persona. Fíjate que yo estudié, como ya lo mencionabas, contaduría pública en la Universidad Central de Venezuela. Hace muchos años salí como egresado ahí dentro de los primeros 10 de mi promoción allí de contadores públicos por la gracia de Dios. Dios me dio pues esas habilidades y se las agradezco. Pero después de eso y de trabajar algún tiempo puntualmente en contaduría pública, también me dediqué al estudio de la teología y a servir a Dios, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Y en algunos momentos me cuestionaba sobre por qué, si Dios me quería usar dentro tal vez de la iglesia, o hablando conferencias cristianas, o hablando en una temática más teológica, ¿por qué Dios me llevó a estudiar contaduría pública? En algún momento me lo cuestioné siendo egresado. Y después de meditar en eso y de pensar en las razones de ese proceso de años, porque la universidad nos lleva años, concluí que realmente la persona que puedo ser hoy y mis capacidades comunicativas o realmente mi capacidad de planificar y de estructurar cosas para luego compartir fue alimentada muchísimo por mi experiencia educativa en la universidad. En otras palabras, realmente mi educación me dio valor no solo como persona, sino como profesional en lo que hoy puedo hacer. Así que cuando estamos aquí en este ámbito de la universidad, hablándole a jóvenes que están estudiando o que ya están egresados de la universidad, realmente hay que agradecer que tuvieron esa oportunidad y que hoy tienen esa formación académica que realmente les suma mucho como persona, como profesional, que los ha dotado de lo que necesitan para ejercer con calidad esa rama del saber que están desarrollando. Así que creo que en parte nuestra formación importa, y obviamente pues nuestra integridad, nuestros valores, todo eso suma para ser una persona valiosa y, como me encanta decirlo a mí, provechosa para los medios de influencia en los que estamos. Excelente, Angelito. Para los que entraron un poquito tarde a ver este webinar, pues estamos hablando con el licenciado Ángel Martínez, quien es licenciado en Contaduría Pública, graduado en la Universidad Estatal, si no estoy mal, de Venezuela. Y estamos hablando con el tema Branding, sé tu propia marca. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Haroldo Urizar, soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez. Estoy tomando nota, mi estimado Angelito, porque algunas cosas que quiero resaltar.
Mencionaste al principio algo tan importante que querramos o no, nosotros estamos haciendo un branding, una marca personal, aunque nosotros lo querramos o no, voluntaria o involuntariamente, lo estamos Correcto. haciendo. Tengo muchos años de trabajar en educación y me daba cuenta que los muchachos en las clases, los más fastidiosos, los más bromistas y todos, ah, formaban una imagen, ¿verdad? Formaban una imagen que no necesariamente, Ángel, no necesariamente era el 100% de su performing, no era el 100% de la capacidad que ellos tenían, sino que Claro. simplemente era una imagen que ellos ponían, pero eso también determinaba a la hora de hacer una calificación de parte del catedrático, del maestro, el decir, por ejemplo, en conducta, este muchacho está mal. Entonces, lastimosamente, en nuestro contexto, creo que mucha gente tomaba algunas ideas equivocadas de quiénes éramos de acuerdo a ciertas actitudes. Pero lo que mencionaste es muy importante. Querramos o no, estamos impactando a los demás, a los que están a nuestro alrededor, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestro desenvolvimiento. Entonces sí generamos prácticamente una imagen. Y la segunda cosa es que mencionabas acerca de las habilidades que Dios te había dado. O sea, terminaste de estudiar la licenciatura de auditoría pública, que en Guatemala, pues los auditores son bien vistos en el aspecto es que es gente muy numérica, muy analítica, demasiado analítica, personas que no toman la información por sentado, sino que realmente le hacen un análisis y aplican todas las herramientas necesarias para no cometer errores. Correcto. Y de repente el Señor te llama también y te da la oportunidad de estudiar en un seminario bíblico. Correcto. Y luego viene la pregunta de ¿qué hago? ¿Qué hice? ¿Será que perdí mi tiempo estudiando licenciatura? ¿Por qué no me dediqué mejor de una vez? Me metí a un monasterio de una vez y me dediqué a esto, ¿verdad? Porque es lo que la gente piensa primero, ¿verdad? ¿Por qué no mejor? Sí, totalmente. Y resulta que en la vida, mi estimado, todas las áreas de nuestra vida son sumamente importantes. Claro, todos No solo somos. una, somos seres integrales. Entonces, significa que Dios nos ha dado capacidades para desarrollarlas. En algunos casos, Ángel, en algunos casos, hay gente que le cuesta mucho más su camino para descubrir sus habilidades es más prolongado. Claro. En algunos otros casos, no tanto. Me contabas que eras uno de entre los 10 mejores de la institución o de la carrera. Eso, correcto, pues obviamente me dice que vos eras de los dotados en el aspecto de decir, pues a mí se me hace más fácil esto y descubriste tus habilidades. Pero qué interesante para todos los que nos están escuchando y viendo. Interesante que primero creo que debemos descubrir nuestras habilidades. La Biblia dice que todo lo que venga para nuestra mano para hacer, que lo hagamos según nuestras fuerzas. Hay oportunidades que mucha gente no tiene. Hay muchas oportunidades que a mucha gente no le llega. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, simplemente hay que hacerlo y con lo mejor. De hecho, déjame decirte un consejo que me dio un licenciado aquí mismo en la Universidad Mariano Gálvez, un licenciado que aprecié muchísimo. Ya falleció, se llama el licenciado Leonel Casasola. Le llamábamos el monstruo de las matemáticas. Era un tipo impresionante, no solo para saber matemáticas, sino para enseñarlo, que es otra virtud total. Sí, y él nos dijo una vez, miren, les voy a dar un consejo, acuérdense de mí, y dice, la universidad se pasa una vez. Cuando nos dijo eso, estábamos en clase y la verdad es que pensé en la mayoría de muchachos que se meten a la universidad por las razones equivocadas, se meten porque no hay otra, se meten porque no tengo nada que hacer, otros que pareciera que tuvieran mucho dinero, digo que pareciera, porque la verdad no, pero pareciera porque te digo que gastan mucho dinero en la universidad, pero no ganan clases, pierden clases, se meten a retrasadas, tienen que pagar, las vuelven a perder. Entonces pareciera que tienen dinero, pero no. Entonces, recordar que el tiempo también es muy, muy valioso. Y en este tiempo, Ángel, ¿cómo crees que sería bueno en una parte
para darles a los que nos están oyendo encenderles esa chispa, encenderles el switch, ¿verdad? De la parte de la reinvención, de prepararse, porque creemos que este es un tiempo de preparación, ¿verdad? O sea, esto va a terminar, pero ¿qué sigue después, Ángel? Sí, indudablemente, sin lugar a dudas, es realmente necesario comprender que todo lo que hoy puedas hacer para construir, ¿verdad? Tu vida y tu profesión, realmente vas a estar sumando para el éxito del mañana. Y para un éxito que no solamente es personal, sino que va a redundar en el entorno en el que te encuentras y va a salpicar a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Y realmente hay que empezar a ver con mayor notoriedad y con mayor importancia todos esos pasos que uno va tomando en la vida y en su juventud para construir, ¿verdad? Lo que vas a hacer luego. Y ahora, yo creo que es importante, amigo, que no solamente veamos la parte académica, que obviamente va a sumar muchísimo porque va a definir la calidad de tu profesión, ¿verdad? Y de tu desenvolvimiento en lo laboral. Pero creo que, y hablando de branding, hablando de construir una marca, creo que a lo académico habría que sumarle también lo que va dentro. Hablemos de integridad, hablemos de valores, hablamos de honestidad, hablamos de lealtad, de responsabilidad, todas esas cosas que realmente van a convertirte en un profesional, no solamente con mucho conocimiento, sino con calidad, para que sea tu empleador o seas tú mismo como un emprendedor, puedas construir luego ya no una marca personal, sino una marca corporativa que sea deseable. Al final de cuentas, entendemos que lo que estamos desarrollando o lo que queremos desarrollar como profesionales es una marca de negocios o corporativa que realmente sea deseable por los que consumen, ¿verdad? Todos queremos vender, sea servicios, sea productos, pero todos estamos construyendo una profesión para ofrecer algo y anhelamos que ese algo que ofrecemos sea no solo del agrado de los consumidores, sino que estén dispuestos a adquirirlo, ¿no? Y creo que cuando realmente estamos sumando para que ese producto que ofrecemos seamos nosotros mismos, sea nuestra marca, sea nuestro producto, sea nuestro servicio, realmente sea deseable, tenemos que ir haciendo todo lo posible para sumar calidad, para sumar calidad. Así que en este tiempo, que como decías hace un rato, es un tiempo diferente, yo al inicio de la pandemia lo llamaba extraño, ¿no? Este tiempo extraño que nos ha tocado vivir, creo que muchas personas se han tomado este tiempo más como una excusa para retroceder en su formación, ¿no? Como vamos a tomarnos una pausa, un sabático obligado, ¿no? Y han dejado de entregarse en cuerpo y alma a la suma de esas cualidades profesionales que te va a hacer mejor en el mañana. La pandemia no es para siempre, esperamos que así no sea, ¿verdad? Y realmente va a llegar el momento en que tienes que salir, que tienes que proyectarte, que tienes que ofrecerte y realmente no puedes permitirte un año perdido, no puedes permitirte eso. Entonces creo que en este tiempo, bien lo decías, hay que reinventarse, hay que aprovechar los recursos digitales que se tienen, hay que aprovechar realmente todas las oportunidades que se van desarrollando para formación, pero sobre todo también hay que hacer una tarea, y es la tarea de entregar cuentas, tal vez, si podemos decir así, a ese que es nuestro creador y quien en definitiva tenemos el mejor modelo de vida que pudiéramos seguir. Así creo que este tiempo también debería sumar a la reflexión personal, a realmente entender mis carencias y en cuanto a valores, en cuanto a integridad, y empezar también a sumar en esa área, ¿verdad? Empezar tal vez en esa búsqueda directa de Dios, que es creador y que tiene un modelo de vida perfecto para todos los que le buscan. Y al hacer esto, yo me voy a convertir en una persona que en mi formación académica estoy bien, en mi formación tal vez como persona estoy bien, pero también en mi área espiritual estoy bien. Y cuando sumo todo aquello, me encuentro con un resultado, o sea, soy valioso, soy provechoso, realmente tengo que ofrecer. Y sabes, eso se nota. Y recuerdo en la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, cuando se habla de José y llegando a una esfera laboral que no tenía nada que ver con Dios, ¿no? Porque esto no se trata de hablar de personas que buscan de Dios para servir solo a Dios, porque en la Biblia vemos ejemplos como José, como Daniel,
que fueron hombres que buscaban de Dios, pero estaban en esferas de gobierno o en esferas populares, esferas que no tenían nada que ver con la iglesia. Y cuando vemos en Génesis 39 la experiencia de José, dice la Biblia que José se le notaba que Dios estaba con él. Así dice el versículo 2, Jehová estaba con José. Y ahora yo entiendo que Jehová no va con alguien cuyo corazón está lejos de él, de Jehová. No sé si me voy a entender. O sea, Jehová estaba con José porque José buscaba de Dios. Y en esa medida en que José buscaba de Dios, Dios entonces, dice la Biblia, hacía prosperar a José. Y todo lo que hacía José le salía bien, al punto que su amo, que lo pudiéramos modernizar, su empleador, ¿verdad? Su jefe, dice que veía cómo Dios respaldaba todo lo que hacía José. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lo ascendió. Entonces, el ascenso que estás buscando, la oportunidad laboral de tu vida, el emprendimiento que quieres, realmente también es el resultado de una actividad divina, de un Dios que te respalda, un Dios que te bendice, en la medida en que tú también haces tu tarea de buscar de Él y de alinearte a su voluntad, a su corazón. Así que creo que todo eso va a sumar, y creo que este es un tiempo para estudiar más, para reflexionar más, pero también para buscar más de Dios. Y en la suma de todo eso, ser una mejor persona, una persona más valiosa para los que te vayan a emplear. Excelente, Angelito, excelente. Estamos hablando acerca del branding, sé tu propia marca, y tenemos como invitado al licenciado Ángel Martínez, quien nos acompaña muy amablemente en esta oportunidad. Y tocaste un tema muy importante que sé que todos lo sabemos, teóricamente, ¿verdad? Todos lo sabemos teóricamente, todos sabemos que Dios es bueno, todos sabemos que Dios está, todos sabemos que Dios busca nuestro bien. El punto aquí complicado, riesgoso, Angelito, es lo que mencionaste. ¿Qué pasa cuando yo no lo busco? Dios siempre está, o sea, Dios Correcto. Siempre está con nosotros. Él lo prometió y no falla. La parte de Dios, la parte divina de Dios está con nosotros. El problema está en la búsqueda nuestra hacia Él. Alguien una vez me decía, no, es que a Dios no le importa si estoy cerca de Él o no. Él me ama tal y como soy. Y le digo, mira, sí, tenés toda la razón. Sí, Dios está porque esa es su naturaleza y es su palabra que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando leemos la Biblia, nos encontramos con un Dios que también nos exige. Él dice, búsquenme y vivirán. Esa es una parte bien interesante, Ángel. ¿Cómo así? O sea, que no era así de gratis, no era solo así de fácil. No, Dios dice su palabra. Por eso es que hay muchos, Ángel, que no les gusta leer la Biblia, porque se encuentran con tanta verdad y que choca con su realidad. Entonces lo primero que dicen es, ay, la iglesia es terrible, y no se quieren acercar a Dios por culpa, y ponen todas las excusas. Sin embargo, también está comprobado que a muchas personas les ha ido muy bien, no solo por sus habilidades, porque esta es la contraparte, Angelito. Hay gente que cree que Dios va a hacer todo por ellos. Entonces yo no tengo que estudiar, no me tengo que esforzar, no tengo que buscar ni nada, porque estoy esperando que Dios sea el que abra la puerta. Entonces, en esta parte que mencionaste, bien interesante, es también la búsqueda nuestra para Dios, ¿verdad? Delante de Dios, pero también haciendo nuestra responsabilidad. Qué interesante. Pero por otra parte, quiero preguntarte, ¿y qué hacemos con aquellos que tal vez tienen esta parte de la habilidad y tienen la parte, pues, que se han dedicado pues, no deshonrar el nombre de Dios? Pero ¿qué hacemos con aquellos egresados que en medio de este tiempo están teniendo miedo? Una parte es la producción, Claro. ¿verdad? El valor, las habilidades, las aptitudes, mi carrera universitaria, prepararme. Pero se ha visto hoy en día tantos académicos de todo tipo, pero que cuando les invade el miedo, especialmente ahorita, todo esto se minimiza de una forma Por terrible. ¿Qué supuesto. hacemos con ellos, Ángel? Sí, es que realmente el miedo paraliza. El miedo paraliza. Entonces, aquí el asunto, y esta pregunta está buenísima, porque esto ataca o debe ser atacado desde la raíz del problema, ¿no?
porque aquí no se trata, como algunos tal vez pudieran estar transmitiendo y predicando, de que se trata de actuar con miedo, o sea, que el miedo no te detenga, aunque lo tengas, supéralo. Y sí, eso por supuesto que hay que hacerlo, la opción no es detenerse. Pero a mí me parecería más efectivo, en vez de estar actuando con miedo, vencer el miedo. Es decir, si yo arranco el miedo, entonces ya no tengo posibilidad de que él en algún otro momento me afecte al punto de paralizarme. Entonces, ¿quién es el que quita miedo? ¿Quién es el que va a tratar con tu corazón y con tus temores y va a aplacar todo eso? El mismo del que estamos hablando hace un momento, y ese Dios todopoderoso que te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es ese Dios que te dice, que dice la palabra, que es como un león que cuida a sus crías y que aunque venga el cazador no se amedrenta porque está allí seguro. Y ese león, ese Dios que te quiere acompañar, te dice: yo te voy a respaldar en tus batallas, no estás solo, yo voy a ir delante de ti. Entonces, pero esa convicción que te hace quitar los miedos vendrá como resultado de esa búsqueda de Dios y de ese entendimiento de que Dios no te abandona. Hay un salmo precioso en el que vemos al salmista David diciendo: yo no tengo temor aunque me rodeen millares. Y uno piensa en la imagen, y yo particularmente digo: yo sí tendría temor, ¿no? Que vengan millares en tu contra, ¿verdad? Para asesinarte, pero David decía: yo no tengo temor. Y cuando vemos ese texto y nos preguntamos por qué, o sea, ¿qué era lo que lo hacía no tener temor? Que él no era un superhéroe, no tenía superpoderes. Pero en ese mismo salmo, en los primeros versículos, dice que el Señor está conmigo, poderoso para salvar. Entonces, el entender que Dios estaba con él anulaba su temor y lo hacía estar en pie en medio de toda circunstancia adversa. Entonces, creo que respondiendo a lo que preguntas, ¿qué hacemos con esos que están llenos de habilidades pero tienen miedo? Bueno, aquí la respuesta no es ejerce tus habilidades superando tu miedo. Yo creo que la respuesta es aplaca tu miedo, y la respuesta para eso está en Dios mismo. Busca de Dios, y Él te va a traer convencimiento de su presencia y su acompañamiento continuo contigo. Es como un papá que protege al hijo pequeño. Te vas a sentir tan seguro que entonces vas a tener libertad, porque al final de cuentas eso es lo que queremos sumar, que te sientas libre para actuar, libre para ejercer tu profesión, libre para ejercer aquello para lo que te preparaste. Pero esa libertad va a venir cuando el miedo se haya ido, y ese miedo se ha ido cuando Dios es parte de la ecuación, cuando Dios es parte de tu vida. Y fíjate, Lolo, que estaba pensando mientras hablabas hace un momento del caso de Daniel en las Escrituras, y Daniel fue un hombre que no está descrito en la palabra como un siervo de Dios que plenamente estaba en el servicio de Dios, sino que estaba literalmente sirviendo en esferas diferentes a esferas cristianas, ¿de acuerdo? Pero es tan interesante porque desde el capítulo primero vemos a un Daniel decidiendo que Dios esté cerca de él y haciendo cosas y tomando decisiones para no contaminarse, para agradar a Dios, todo para garantizar que Dios estuviera con él, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? En la primera porción de Daniel vemos que cuando fue evaluado, y a mí me parece esto como una entrevista de trabajo, ¿no? Porque cuando fue evaluado y comparado con todos los demás que se estaban postulando, se encontró 10 veces mejor. ¿Cuál fue la diferencia? La formación era la misma, pero ¿cuál era la diferencia? Que él buscó que Dios estuviera cerca de él. Y te doy algo más. No solamente obtuvo el trabajo, por decirlo así, sino que permaneció por muchos años en el puesto, y aún pasaron 3 gobiernos diferentes y él seguía en el cargo. Mira, eso no pasa ahorita. Aquí hay cambio de gobierno y hay cambio de todo, hacen barrida, ¿no? Y cambian Correcto. Para traer los suyos. Pero Daniel estuvo con Nabucodonosor, estuvo con su hijo, estuvo con Darío, aún vino un gobierno extranjero y Daniel seguía ahí, seguía siendo un buen trabajador, seguía siendo alguien que no se podía prescindir de él. O sea, era tan valioso para el gobierno de Media y de Persia que no podemos descartarlo, no podemos descartarlo. Así que lo mantenían. Pero
¿cuál es el resultado? Un Daniel formado, pero sobre todo un Daniel que buscó que Dios estuviera en su vida, estuviera presente. Y eso lo Qué potenció. Qué interesante, Ángel, y me recordaste, vos pensás en modelos bíblicos y por supuesto sos pastor, yo también, pero mi mente inmediatamente se fue a Roberto Gómez Bolaños, quien lo conocemos por ser el creador del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho, del Chaparrón Bonaparte y N cantidad de personajes que en Latinoamérica todo mundo vimos. Y en una entrevista, sí, en una entrevista, le preguntaron cuál era la diferencia entre el Chapulín Colorado, que estaba catalogado como un superhéroe, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre el Chapulín Colorado y los demás superhéroes mencionados como Superman, etcétera, etcétera? Y él dice, bueno, la verdad es que el verdadero superhéroe es el Chapulín Colorado. Dije yo, pues de plano, si él lo creó, él lo diseñó, ¿verdad? De plano, hablar bien de su personaje. Pero dice algo bien importante, dice, porque personajes como Superman, ellos no tienen miedo, tienen superpoderes y no tienen miedo. El Chapulín Colorado no tiene ni un poder y me encantó porque dice, es más, es el más torpe de todos. Pero lo interesante del Chapulín es que aún teniendo el miedo, se enfrenta a los problemas, a los peligros, y eso lo hace el mejor superhéroe. Entonces, si unimos las dos cosas, Ángel, una persona que no necesariamente tiene que quitarse el miedo, es más, muchas veces el miedo funciona como un propulsor Claro. para muchas O personas que lo han protector. logrado canalizar, o protector, ¿verdad? Propulsor o protector, excelente, para que la gente pues agarre y diga, hombre, tengo que hacer algo. No, no necesariamente es quitar el miedo, sino que utilizarlo. Pero la segunda parte que creo que es la más importante, no es nada más quitar el miedo, sino que como lo decías de Daniel, era el secreto básicamente es confiar en alguien más poderoso que yo mismo, no solamente en mis propias fuerzas, que es el problema de muchos el día de hoy. Te puedo comentar que hay gente que pues estudió mucho, que alcanzó doctorados, que alcanzó maestrías y que hoy está desempleado. Sí. Y entonces vos te pones a pensar y decís, bueno, pero y tanto que me esforcé y que... Entonces, realmente las habilidades hay que tenerlas y hay que estudiar y hay que esforzarse, pero no solamente es depender de lo que yo puedo hacer, de lo que soy capaz de hacer, de lo que tengo, porque eso en cualquier momento se puede caer. Entonces, la enseñanza el día de hoy creo que es que, ¿cómo te conoce la gente? ¿Te conoce como una persona temerosa de Dios? Te conoce como una persona que al temerle a Dios hace las cosas correctas, Correcto. hace las cosas de una forma diferente a como todos los demás lo podrían hacer. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cuál es tu branding? Sé tu propia marca significa básicamente en que la gente te pueda conocer, pero no nada más como cuando nos entrevistan, Ángel, que te dicen, mira, háblame un poquito de ti y qué has hecho. Sí. Y uno comienza, porque los latinoamericanos, te puedo decir, somos buenos para hablar, Sí. exageradamente buenos para hablar, pero entre el hablar y ya la puesta en escena es muy diferente. Totalmente. Entonces, podemos hablar muy bonito, podemos tener esa imagen al principio, pero no es nada más, yo voy a... Te perdí por un momento. ¿sí? Ahí estás. No, no sé, no.
¿Estás por ahí? Ahí te recibo, perfecto. Súper, súper. Decía que el branding no nada más, al final de cuentas, no es nada más establecer una marca personal, establecer mi imagen personal. Esa es la primera parte, porque eso lo que significa es que de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mi caminar con Dios y de acuerdo a cómo yo voy a proponer, ese branding sigue, es una marca que tiene que permanecer. Entonces, muchas veces el tiempo determina también si realmente vos sos hay un dicho popular muy famoso que dice, escoba nueva, barre bien, ¿verdad? Y todos podemos pensar en un Daniel, como lo mencionabas, que ni modo, en la primera contratación era bueno para hablar, como muchos creyentes, y somos excelentes para hablar, ¿verdad? Entonces, wow, impactamos, impresionamos, pero resulta que fueron más de 3 gobiernos en que estuvo ahí. Eso indica que hay una continuidad. Entonces, básicamente el branding, para nosotros mantenerlo, pues debemos, número uno, tener nuestros valores bien puestos, ¿verdad? Como seres humanos, reconocer nuestras habilidades y ponerlas en práctica, prepararnos, capacitarnos, hacer lo que muchas cosas. Estaba oyendo de Michael Phelps, el campeón de natación, y él decía, si quieres hacer, si quieres ganar, si quieres triunfar, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que nadie quiere hacer, cosas, sacrificios que nadie quiere pasar. Entonces, ni modo, hay muchos que no quieren tampoco esforzarse tanto y ganar mucho y lastimosamente no funciona así. Claro. Pero lo más importante, y con esto quisiera cerrar, Angelito, un último mensaje para la gente que nos está oyendo, es, ¿qué le dirías a alguien que tiene la habilidad, que tiene las ganas, que tiene todo, que ya está tratando de vencer su miedo, pero que según nosotros todo está bien? Va, pongamos esto. Alguien que todo está bien, ¿qué le dirías como mensaje final? Sí, fíjate que mi mensaje sería, evalúa tu marca y haz rebranding, ¿no? Porque fíjate que el branding ya es la construcción de la marca, pero hay marcas que ya existen y que tal vez no han causado el impacto que es el esperado. Y se contratan consultores de marketing para hacer un rebranding. Entonces vemos que tal vez una marca que tenía años, pero que tal vez no había impactado, de repente aparece con un nuevo logo, de repente aparece con una nueva lista de valores, de repente aparece con nuevos productos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es la misma marca, es el mismo nombre, pero la potenciaron, la rebrandearon, para decirlo así, y entonces empezó a ser más efectiva. Y lo que diría como consejo final es que partiendo de la realidad de que ya tú has construido una marca, ya hay una imagen que estás dando, ya la gente que te rodea tiene una opinión de ti, evalúa tu marca, hazte una autoevaluación objetiva, realmente revisa tus habilidades, tus potencialidades y ve realmente lo que tienes que ofrecer y quizás te vas a sorprender y te vas a dar cuenta, wow, aquí tengo algunas áreas débiles y quizás por eso es que no he logrado calar en donde quiero o no he logrado alcanzar mis objetivos. Entonces, haz rebranding, empieza a revisar qué te falta, empieza a hacer lo necesario para adoptar eso y que tu marca entonces empiece a definirse diferente, pero sobre todo más efectiva y obviamente más alineada a tus propósitos. Y ese rebranding, en final de cuentas, lo que quisiera que incluyeras allí es a Dios, porque a final de cuentas Dios es el que va a potenciar no solo tus habilidades, sino tu carácter como persona. Y sabes algo, cuando tienes el carácter correcto, cuando tienes lo de adentro bien trabajado, eso va a afectar lo de afuera y entonces vas a ser deseable, deseable por empleadores, deseables por la comunidad en la que te desenvuelves y realmente vas a hacer el impacto que tú estás esperando hacer. Así que busca de Dios, incluye a Dios en tu vida. Si te das cuenta, Lolo, en toda marca que existe y en marketing se trabajan visión, misión, objetivos y valores. Todos manejan valores y a veces eso es simplemente una hoja que nadie lee, pero la verdad es que están ahí porque es importante. Y cuando tú entonces realmente eres una persona con valores firmes, tú estás sumando y realmente eso al final de cuentas va a hacer la diferencia
para que permanezcas o simplemente seas una prueba que luego es descartable. Así que te recomiendo, afianza tus valores, busca de Dios, que al final de cuentas es aquel que define valores realmente éticos y de bendición, y que eso te sirva para el mañana. Excelente. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que decía Ángel, para terminar, un mensaje final para todos los que nos están escuchando, hagamos todo lo que venga a nuestra mano para capacitarnos, para desarrollarnos, generar una marca, pero tengamos ese autoanálisis. Pero ¿y qué pasaría si ese autoanálisis también lo filtramos a través de la palabra de Dios? Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere que salgamos adelante, Dios quiere que nos vaya bien, pero también sería bueno tomar su opinión como un buen asesor, como un excelente asesor que él sería para decirnos realmente hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las cosas que debemos cambiar, si debemos ajustar la brújula para poder seguir adelante. Terminamos entonces este webinar interesantísimo. Te agradezco muchísimo, Ángel, por tu tiempo, por las palabras que estoy seguro que la comunidad educativa de Mariano Gálvez les va a servir muchísimo, nos va a servir muchísimo. Agradecemos tu tiempo nuevamente, una bendición para vos y para todos los que se sintonizaron hoy en este webinar. Les enviamos un abrazo, recordándoles entonces, hagamos una marca, pero mantengámosla simplemente a través de buscar valores, pero valores fundamentados en la palabra de Dios. Mi nombre es Haroldo Uriza, soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez y es un honor para nosotros dirigirnos. Este webinar fue realizado gracias al Departamento de Egresados de la Universidad y de Capellanía, y siempre es un gusto para nosotros acompañarlos. Me pueden buscar siempre en las redes sociales como Capellanía UMG, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Cualquiera que se quiera comunicar y de repente incluso tener algún tipo de acercamiento o si necesitan que los podamos ayudar en su rebranding, como diría Ángel, y podemos ayudarles en su camino para mejorar, estamos a la orden. Que Dios les bendiga. Bendiciones, un gusto.